Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo. El día de hoy me ha tocado hablar acerca de 1 de Juan, capítulo 5. Y antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Cerremos nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo ese amor que tú manifiestas en nuestras vidas, de tal forma en que podemos siempre aprender de tu palabra, que tú siempre buscas, Padre amado, las formas, las herramientas para que nosotros podamos acceder a tu palabra. Gracias porque nos usas de instrumento a cada uno de los hermanos en esta hermosa iglesia para poder
conocer de tu palabra, aprender más de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre. Adoramos, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que este tiempo sea valioso para que podamos atesorar todo aquello que podamos aprender, no solamente yo, sino todos los hermanos que puedan conectarse esta tarde. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Listo, hermanos. El día de hoy, bueno, yo he querido traerles a ustedes, a mí me gusta como siempre dividir, para que a mí se me haga más fácil el aprendizaje, me gusta como dividir por partes los textos. La vez pasada lo dividí en 3 preguntas y esta vez aproveché de que el capítulo 5 tiene 3 títulos y yo me puse a analizar primero estos 3 títulos. Y yo dije, bueno, ¿qué me están diciendo estos 3 títulos? El primero habla de la fe que vence el mundo, el segundo, el testimonio del Espíritu, y tercero, el conocimiento de la vida eterna. Entonces yo me puse a analizar y yo dije, bueno, ¿qué me quiere decir esto? Y yo dije, claro, estos son características que deberíamos tener todos los cristianos. Es decir, deberíamos tener una fe inquebrantable, una fe intacta que sea capaz de vencer el mundo. Y hablando en el contexto del mundo, hablamos de vencer al pecado o vencer aquellas cosas que nos alejan de Dios. En segundo lugar, el testimonio del Espíritu. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, si Jesús habita en nuestro corazón, nosotros tenemos que ser testimonio de que Jesús está con nosotros, de que nosotros somos creyentes de la palabra del Señor y que por obvias razones practicamos su palabra. Y obviamente nuestra vida va a pasar a ser un testimonio. Y en tercer lugar, el conocimiento de la vida eterna. Si nosotros conocemos de la vida eterna, es porque conocemos del Evangelio, conocemos de las cosas que va a hacer Dios en nuestras vidas, conocemos de ese cambio genuino y de que después de la muerte física y de la muerte terrenal vamos a pasar a otro plano diferente que es más espiritual, en donde vamos a tener vida eterna y vamos a gozarnos de la presencia del Señor. Y si nosotros queremos, siempre en nuestro entorno hay muchas personas a las que queremos, amamos y vamos por la vida conociendo personas todos los días. Obviamente que para practicar el amor que Jesús nos dejó en la tierra, vamos a querer que ese amor llegue a tal punto a estas personas de que puedan conocer de la vida eterna y sean salvos ellos, sean salvos su casa y por ende muchas más almas lleven a Cristo. Entonces yo dije, wow, estos tres títulos que trae el capítulo 5 perfectamente pueden ser 3 de las características que tenemos que tener como cristianos, como creyentes del Señor. Entonces ahora vamos a empezar con este primer título, pongámoslo así, que va desde el desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Ok? Entonces, leyendo estos capítulos, yo me pude dar cuenta de que toda persona que cree en Jesús, de que todas las personas que somos llamados creyentes, de la existencia de que Jesús en algún momento estuvo en la tierra, que es Hijo de Dios, que es Dios hecho verbo, todo creyente o toda persona que tiene fe en Jesús es proclamado Hijo de Dios. Y al ser Hijo de Dios, nosotros tenemos que demostrar ese amor, esa gratitud que tenemos a Dios, y lo hacemos no solamente por medio de creer en su Hijo, sino también haciendo o cumpliendo su ley, que son los mandamientos. Entonces, todo aquello que en las Escrituras está, que Dios nos manda hacer, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a cumplirlos. Entonces vamos a leer el versículo 1. Estamos en Primera de Juan 5, el capítulo 1, y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si nosotros creemos en Jesús y le amamos a Jesús, directamente estamos creyendo y amando a Dios, porque sabemos que Dios y Jesús son los mismos, solo que Jesús es Dios hecho carne, hecho verbo. Entonces, todo aquel que cree en Dios y es llamado su Hijo, es capaz de vencer al mundo por medio de nuestra fe. Leamos los versículos 4 y 5.
donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, todo aquel que cree en Dios y es llamado su Hijo es capaz de vencer al mundo. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesús, si creemos en Dios directamente, nosotros estamos convencidos de que tenemos la capacidad de poder irnos en contra de las tentaciones del enemigo, ir en contra de lo que al mundo le parece normal o común, pero que nosotros como creyentes y como lectores de la palabra de Dios ya sabemos de que hay cosas que Dios aborrece y que son parte del mundo, y nosotros tenemos la capacidad al momento de creer en Jesús de ser criaturas nuevas y poder ser capaces de alejarnos de aquellas cosas que nos ponen una barrera entre Dios y yo. Si somos parte del pueblo de Dios, Él es capaz de llevar nuestras cargas, de ayudarnos a vencer nuestros miedos, de cargar o de más bien batallar todas esas peleas o esas guerras espirituales y mundanas que nosotros podemos llegar a tener. Es capaz de sanar nuestros corazones, de cuidar con amor especial nuestros corazones. Y ahí vemos la victoria de Dios en nuestras vidas. Cada vez que nosotros oramos y escuchamos o podemos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, estamos viendo la victoria de Dios en ella. Ahora, para nosotros como cristianos, ¿qué es vencer al mundo? Vencer al mundo es ganarle a la carne, ganarle al pecado, ganarle a la tentación de cometer un pecado, ganarle a la ira, a cualquier pecado, cualquier acción que me lleva a mí a alejarme de Dios, yo le puedo ganar, porque yo voy a vencer al mundo gracias a esa victoria que me da el Señor, esa victoria que tiene el Señor y se proyecta en nuestras vidas. Logramos vencer todas aquellas acechanzas que el enemigo nos pone en el camino. El segundo título, que habla de acerca del testimonio del Espíritu, van desde el capítulo 6 al capítulo 12. Y si leemos el capítulo 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto o qué interpretación bíblica tiene esto? Es decir, que se refiere a que Jesucristo vino mediante agua y habla acerca del bautismo, de esta acción que se hizo de sumergirse en las aguas y al momento de salir de ellas haber nacido como criaturas nuevas. Habla del nuevo nacimiento que tenemos como cristianos de forma espiritual. Y mediante sangre habla de su crucifixión en la cruz, habla de su crucifixión, habla de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ahí tenemos esas dos connotaciones que tiene esta parte, este texto bíblico que habla de que Jesús vino por agua y también vino por sangre. ¿Ok? Entonces, posterior a que nosotros sabemos o conocimos, no lo vimos, pero conocemos de que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, tenemos al Espíritu Santo como testimonio de la existencia de Jesús. Si bien es cierto, hoy en día no podemos ver a Jesús, pero ¿quién nos exhorta? ¿O quién nos redarguye? ¿O quién nos hace tener discernimiento al momento de orar, al tener que tomar una decisión, o al momento de saber si una persona nos conviene o no, o también si yo quiero saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Es el Espíritu Santo el que obra en mí y me hace ver si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. ¿Ok? Entonces, hay testimonios. Hay testimonios en el cielo y hay testimonios en la tierra que manifiestan la existencia de Dios. En el cielo es el propio Padre, es decir, Dios, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Pero en la tierra, los testimonios de que Dios existe y que son terrenales son el Espíritu Santo, que es el consolador que nos dejó Jesucristo después de su muerte, el agua, que es el bautismo, que es una nueva forma de nacer, y la sangre, que habla de la crucifixión de Jesús, porque tanto el bautismo, la sangre, es decir, la muerte de Jesús,
y la presencia del Espíritu Santo son cosas o sucesos que pasaron aquí en la tierra y por eso son testimonios de la tierra, testimonios terrenales. Entonces, al creer en Jesús, creemos en el testimonio de Dios y al negar la fe en Cristo, estamos negando el testimonio de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 10 de este capítulo 5, donde dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Imagínense, si usted niega a Jesús o si usted niega la existencia de Jesús, está prácticamente negando la existencia de Dios. Existen religiones, por decirlo así, religiones en donde no creen en Jesús o que no creen que va a venir. Entonces, imagínense, ellos están negando directamente a Dios porque no están creyendo en el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado. Entonces están negando directamente a Dios. Cuando al principio nosotros hablábamos de la fe en Cristo, era tener fe en el testimonio de Dios en la tierra y en el cielo. Entonces estas personas que no creen en Jesús directamente están negando al Padre. Ahora, ¿cuál es este testimonio de Dios? El testimonio que Dios nos deja es el de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Sabemos, y los que conocemos el Evangelio y conocemos un poquito de las Escrituras, lo que hemos leído la Biblia, sabemos que nosotros, por medio de Jesucristo, somos salvos, hemos sido redimidos y vamos a pasar a tener vida eterna. Ese es un testimonio de que Dios existe. Y ese es el testimonio que Dios nos deja también aquí en la tierra. Si leemos el versículo 12, vamos para allá, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, aquí yo me puedo hacer una pregunta y yo digo, ok, ¿qué estoy haciendo para llevar más almas a Cristo? ¿O cuántas personas dentro de mi círculo familiar o de mi círculo social, mis amigos, mis compañeros del trabajo, la universidad, se me están quedando afuera y no les he hablado acerca del Evangelio? Entonces ahí puedo analizar y yo digo, ok, está faltándome llevar personas al camino, a los caminos del Señor, llevar personas a los pies de Cristo, porque si yo tengo al Hijo de Dios, tengo a Dios, y si yo tengo a Jesucristo en mi vida, yo tengo que ser un testimonio y tengo que también ir por el mundo, caminar por la vida, llevando su mensaje. Si no llevo su mensaje o si no soy un testimonio con mis actos, con mi pensamiento, con mis acciones, con mi forma de manejar alguna situación, entonces, ¿cómo yo voy a llevar ese mensaje de Dios? No puedo. No lo estoy haciendo, entonces algo estoy haciendo. Estoy negándole a esas personas que yo quiero o que yo estimo la posibilidad de tener vida eterna. ¿Todo por qué? Por miedo a que sepan que yo creo en Jesús, por miedo a que sepan de que yo proclamo una fe en Jesús a pesar de no haberlo visto. Entonces hay cosas que al leer este capítulo 5 me hicieron analizar mucho. Ahora, el tercer título dice, el conocimiento de la vida eterna, y van desde los versículos 13 al 21. Todo aquel que cree acerca de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, intercede por aquellos amigos, familiares, personas que uno tiene alrededor y que están cometiendo un pecado. Uno intercede para que Dios les dé vida eterna a estas personas. Entonces, uno intercede por estas personas, pero intercede por aquellas personas que obviamente están en pecado, pero no en pecado de muerte. Y uno dice, bueno, pues, ¿cuál es este pecado de muerte? El pecado de muerte es aquel pecado que me lleva a tener muerte espiritual, como por ejemplo la blasfemia. Entonces, si somos hijos de Dios, no debemos practicar pecado, porque somos criaturas nuevas apartadas para Dios. Ahora, sí, soy humano, puedo cometer errores, puedo reincidir en un pecado, pero lo importante es que el Espíritu Santo de Dios, que es un testimonio en la tierra de parte de Dios, me llame, me exhorte y me lleve a arrepentirme del pecado que he cometido, de pedirle perdón a Dios y de volver a empezar.
El versículo 18 dice, vamos a leerlo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo que decía, nosotros somos apartados para Dios. Nosotros, del momento en que nosotros creemos, que nos bautizamos, que le entregamos nuestra vida para Dios, Dios aparta nuestras almas y nos tiene para Él. Somos parte de su pueblo y nos aleja de las garras, de las acechanzas del enemigo. Entonces, debemos tratar de no practicar pecado. Debemos elegir en dónde, a qué bando, por decirlo así, o a qué grupo, o de qué camino yo quiero andar. Si del lado del pueblo de Dios o del lado del mundo. Para finalizar, vamos a leer los versículos 20 y 21 que dicen, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, si yo estoy apartada para Dios, significa que yo tengo que seguir a Jesucristo. Recordemos que la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy uno de los caminos, una de las verdades, una de los que da vida eterna. No. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el único camino hacia el Padre. Jesús es el único que proclama la verdad y Jesús es el único que por medio de él, por gracia, tenemos salvación y vamos a llegar a tener vida eterna. Es Jesús, Jesús y siempre Jesús. Y obviamente al final dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Recordemos que nosotros solo tenemos un solo Dios. Existe un solo Dios. El resto de dioses que ha creado el mundo, esos solamente son creación del mundo e invento del hombre. Pero Dios es solamente uno. Recordemos que Dios tiene ciertas características y no los dioses creados por el ser humano a lo largo de la historia no tienen estas características, es decir, no son omnipresentes, no son omniscientes, no son omnipotentes, es decir, no son todopoderosos. En cambio, Dios sí lo es. Y por eso sabemos que existe un solo Dios, porque este es el único Dios capaz de tener esas características. Recordemos entonces, como al principio estábamos hablando, de estos tres títulos que pueden servir como para asociarlos a las características que tenemos que tener como cristianos. Primero, la fe. Segundo, el testimonio. Y tercero, el conocimiento de la vida eterna que nos va a permitir llevar el evangelio a otras personas para ganar almas para Cristo. Vamos a orar para terminar este tiempo y agradecerles por haberse tomado este momento para poder aprender un poco más de la palabra. Y vamos a orar con una intención, guiados por una intención. Esta intención va a ser reconocer la autoridad de Dios y darle las gracias porque Jesús nos salvó. Oremos, cerremos nuestros ojos. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has apartado para ti, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu amado Hijo que nos entregaste en la cruz, que lo entregaste para que sea quien nos libre del pecado y que nos libre de la muerte eterna, sino que nos dé salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque por medio de Él tú nos has apartado como tu pueblo amado, como tu pueblo, el pueblo de Dios. Aquel regalo que nosotros no merecemos, Señor, que nos has dado por gracia. Pero te damos, Señor, las gracias por ese amor tan grande e inmerecido que nos tienes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder luchar contra todas esas acechanzas del enemigo, poder luchar contra las tentaciones, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has dejado como testimonio al Espíritu Santo, quien nos exhorta día a día y nos ayuda a caminar por el camino de la verdad, Señor. Gracias, porque solamente eres tú el dador de la vida, Señor, y eres tú quien nos ha dado la oportunidad no solamente de tener una vida terrenal, sino una vida espiritual en donde podamos
tener vida eterna ante tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido vivir, Señor. Gracias porque podemos ir por el mundo, ir por nuestras calles, por nuestros trabajos, por nuestros lugares de estudio y podemos proclamar la fe que te tenemos, Señor. Gracias porque no somos perseguidos, sino que somos muchas veces escuchados, Señor. Danos esa valentía que necesitamos para poder ir a las personas que tenemos cerca y a los que no nos conocen y poder hablarles de tu palabra, Señor. Y reconocemos, Señor, tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Reconocemos y sabemos de que Jesús existe y que si Jesús existió en la tierra, sabemos que va a volver, es porque tú lo quieres, Señor, porque tú lo has decidido así, Señor, y siempre va a ser para una buena obra, Padre Santo. Gracias, Señor, oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por darse este tiempo para poner atención a este culto virtual. Espero que tengan una hermosa semana y que el Señor les bendiga. La gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos